Señor y Padre que habitas en gloria, le damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque por medio de tu Santo Espíritu nos une. Y así nos va, Señor, edificando día tras día. Gracias, Señor, por haber traído con bien a nuestros hermanos y podernos gozar, Señor, en tu nombre. Y ponemos esta reunión, Señor, en tus manos. Y queremos, Señor, que tú seas el director de este tiempo. Que nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales estén, Señor, atentos a lo que tú nos vas a decir en esta hora. Gracias, Señor, por todo. Recíbelas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar unas par de alabanzas de Celebremos su Gloria, y la primera que vamos a cantar, alabar a nuestro Señor, es el cántico 47 de Celebremos su Gloria. Los hermanos lo van a estar proyectando en la pantalla. Si usted no tiene, hay varios libros que tenemos enfrente de Celebremos su Gloria. El hermano Brian lo va a poner en la pantalla también. Vamos a comenzar con el 47, que dice: grande y maravillosas son tus obras. Dice las Escrituras que el cielo y la tierra cuentan las obras de nuestro Señor, la gloria de nuestro Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, el 47. No sé si tiene la... Sí, sí. Gloria a nuestro Señor. Hoy tenemos un especial del hermano Fabián, que nos visita de Providence, así que lo voy a invitar que pase al frente para que nos cante el especial que él tiene preparado y nosotros también poderle acompañar. Hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga a mis hermanos. Para nosotros es un privilegio poder estar con nuestros hermanos aquí y poder ser parte de la adoración al Señor, como aquellos 24 ancianos. Sea el Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Es hermoso poder alabar al Señor. Que se la sepa poder cantar, hermano. La isla nunca son malas. El micrófono que se porte bien, pero la última vez se portó mal, ¿verdad?
porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido como vagabundo. Mi alma señala el corazón desnudo, pero llegaste tú justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. ¿Cuántos creen que no le toca ahí? ¿Cuántos quieren estar protegidos por el Señor? Buen día. Porque de tal manera amaste al mundo, enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma sin el corazón desnudo, pero llegaste tú justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esconder en ese lugar especial, donde solo tú me proteges siempre. Escóndeme en el hueco yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Ahí le damos, hermano. Amén. Gracias, hermano, por esa preciosa alabanza. Meditaba cuando decía que sin ti no podemos vivir. Y es verdad. Es verdad, es verdad. El Señor dijo, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid verdadera. Separado de mí, nada podéis hacer. También una persona puede vivir sin un brazo. Puede vivir sin un pie. Hay personas que no tienen incluso los dos pies, pero pueden vivir.
pueden vivir sin un ojo o ciego, pero pueden vivir. Pero es imposible vivir sin el Señor, porque en esta vida estamos de paso y tenemos que pasar a la presencia del Señor tarde o temprano. Pero dice la palabra del Señor, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Estamos seguros cuando estamos en el hueco de su mano, como dice la alabanza. Bueno, vamos a pasar a los niños. No sé si los niños traen textos. Los niños no van a tener escuela dominical hoy en la parte de atrás, porque queremos que nos quedemos todos, que las maestras de la escuela dominical puedan estar también aquí con nosotros y aprovechar al hermano. José Manuel, creo que José Manuel tiene un texto ya listo. Juan 11:35 dice, escucharon. Sí, pero Juan 11:35. Duro. Te amo, Jehová. Pertenece mío. Salmos 18:1. Amén. Obediencia. A mí. Gracias a Dios. El texto favorito de Obed. Tenemos también a Sofía y Sara. Primero Sara. Salmos 119-105. Lámpara es a mis pies tu palabra y ilumina mi camino. Psalms 107:1. Thank you, God, for His good mercy and endure forever. Gloria al Señor. ¿Algún niño más? Bueno, si no, vamos a cantar una alabanza más antes de pasar al hermano escolástico o polaco. El 38 de Celebremos su Gloria, las hermanas van a cantar Agua Fresca, el río nos dio. Cuando nosotros los varones vamos a estar cantando Aleluya. La primera estrofa la vamos a cantar todos juntos. Y ya en la segunda, nosotros en el primer Aleluya, las hermanas van a empezar a cantar. Vamos a ver cómo nos sale. Las hermanas van a empezar a cantar Agua Fresca, el río nos dio, cuando nosotros vamos a estar siguiendo el Aleluya. Está en los de Celebremos su Gloria, el 38, el hermano lo va a poner ahí en la pantalla. Todos juntos la primera estrofa y la segunda nosotros los varones, Aleluya, y las hermanas, Agua Fresca. Alabemos al Señor, Dios de toda creación, todo su amor nos dio, aleluya, 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 el nombre propio de Dios, el Yahweh, alabar a Yah, tiene los salmos, alabar a nuestro Dios. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar al hermano Colaco, no lo veo. Está allá.
Hermano, tómese su tiempo, que el Señor le bendiga, que el Señor lo use, como nos tiene acostumbrados y nosotros estemos atentos a lo que el Señor nos va a decir en esta hora. Bien, hermano, buenas tardes. Buenas tardes, a ver si funciona un poquito más de... Ahí, gracias. Es que cuando predico sin micrófono... Y hemos llegado hoy por la misericordia del Señor. Uno más. Por la misericordia del Señor, pero también de hermanos del Bronx, Parker. Porque según ellos, hoy me tocaba estar ahí, ¿verdad? Aunque en el programa que me hicieron para todo el tiempo que estamos acá, pues me dejaron ahí en off. O sea, el día de hoy me dejaron en off. Entonces dije, yo tenía como razoncita para decirles, bueno, hermano, aquí estoy libre. Pero luego los hermanos dijeron, no, es que le toca aquí. Pero después, pues accedieron a dejarme un poquito libre para poder estar por la mañana con los hermanos en Providence y por la tarde aquí. Y bueno, también los Vieri que vienen a recogernos, los Sedón, así es su apellido todavía, hermano. Que nos transportaron desde el Bronx para llevarnos a Providence. Muy bien, hermanos, quiero animarle a pensar en algo que no siempre nos gusta, sin embargo es parte de la vida de nosotros los humanos, es una cuestión, por así decir, inevitable en la vida nuestra, sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos este aspecto de la vida. La voluntad de Dios y el sufrimiento. Ese es nuestro tema. A veces pensamos que no pueden ir estas dos cosas de la mano o al par. Y quizá a veces nos guste la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, siempre y cuando no implique sufrimiento. Porque a veces nos conviene desconectar la voluntad de Dios del sufrimiento. Pero en realidad son dos cosas que van unidas. Y que si bien es cierto, el sufrimiento es parte de la condición humana nuestra, pero hay aspectos en los cuales sin el sufrimiento no se puede tener la bendición que el Señor quiere dar a cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con la parte introductoria en nuestro tema. Muchos creen que estos dos términos no se relacionan entre sí, la voluntad divina y el sufrimiento humano. Normalmente tenemos la tendencia de pensar que son dos cosas opuestas. Y debido a ese hecho, a veces nos cuesta aceptar como deberíamos aceptar cuando viene cierto tipo de sufrimiento a la vida de nosotros los humanos. Creo que nos ayuda bastante el hecho de pensar en nuestro Salvador. La clase de vida que Él vivió, humanamente hablando, los aspectos por los cuales Él tuvo que pasar, que no son cosas fáciles, por así decirlo. El sufrimiento fue parte de lo que marcó la vida de Él. Y nosotros no deberíamos sentirnos ajenos a ello, ni pensar que cuando estamos pasando por situaciones de esa índole, algo ha pasado, algo malo está sucediendo o Dios de alguna manera quizás se haya olvidado de nosotros. Quizá una de las razones por las cuales pensamos que el sufrimiento y la voluntad de Dios
no se relacionan, no pueden ir de la mano. Quizás sea por lo que nosotros vemos, escuchamos o a veces leemos. Por ejemplo, la teoría del falso evangelio, de la salud y la prosperidad, a veces nos han hecho creer a muchos cristianos que el cristiano no debe pasar por ciertas cosas, que no debe sufrir ciertas situaciones en la vida por el hecho de que es un hijo de Dios. Y entonces es cuando pensamos, por ejemplo, que el cristiano no debe sufrir. La teoría del falso evangelio nos hace creer que como creyente, como hijo de Dios, como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Omnipotente y todos los atributos que Él tiene, y como hijos de Él, que no deberíamos de sufrir. También nos ha hecho creer que como hijos del Rey no deberíamos nosotros enfermarnos. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y cuando usted empieza a creer ese falso evangelio, que no hay que sufrir, que no hay que enfermarse, pero luego usted encuentra el sufrimiento, encuentra la enfermedad, o de repente que no hay que ser pobre. Es interesante ver que estas tres cosas son de las más fuertes en el evangelio falso de la prosperidad y la salud. Nos hacen creer que por ser creyentes no debemos sufrir, no debemos enfermarnos ni ser pobres. Y cuando vemos una situación de esta índole, todos nosotros debemos entonces ver qué es lo que la Biblia dice. O sea, para usted y para mí como hijos de Dios, salvados por la gracia de Dios, sufrir, enfermarse y ser pobres, nunca han sido una promesa de Dios para nosotros los creyentes. Él nos ha prometido perdón de pecados y vida eterna, rescatarnos de la condenación eterna para siempre. Y somos rescatados. Pero que por ser creyente no voy a sufrir, no es verdad. Que por ser creyente no me voy a enfermar, tampoco es verdad. O que porque soy creyente no debo ser pobre, tampoco es verdad. Porque es contrario a lo que la Escritura enseña. Y quiero animarle a ir a estos pasajes que tenemos allí. Comenzando con el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 4 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 4 al 8. Dice así: y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Note bien, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esta es palabra de Dios. O sea, el Señor Jesucristo dijo en su momento a su gente, a sus contemporáneos, a los pobres siempre los van a tener. O sea, siempre vamos a ver en el mundo donde estamos, seamos creyentes o no, pero siempre vamos a ver gente de escasos recursos. Quizá de repente que se viva en escasez extrema, que no se pueda tener ni lo necesario. Regresemos un poquito a Marcos capítulo 14, verso 3 al 7. Evangelio de Marcos capítulo 14, versículos 3 al 7. Dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio,
y quebrando el vaso de alabastro lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjala. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Otra vez el Señor está recalcando ese hecho de que pobres siempre vamos a ver. Eso es como inevitable, es parte de lo que es ser humano. Pero veamos que aún desde el Antiguo Testamento, la Escritura muestra y enseña y aconseja al pueblo de Israel a tener un trato especial, cuidadoso para personas que estuviesen en esta condición. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 15. Libro de Deuteronomio, el capítulo 15, y vamos al verso 11. Dice así: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Note bien, no faltarán menesterosos en medio de la tierra. O sea, desde aquella época ya Dios ha anunciado que esto es algo con lo cual tenemos que aprender a convivir, que va a existir. Y de hecho lo ha existido a través de toda la historia. No faltará menesteroso. Y luego vamos a Éxodo capítulo 23, poquito más atrás. Éxodo capítulo 23, versículos 10 y 11. 23, 10 y 11 de libro de Éxodo. Dice así. Capítulo 23, verso 10 y versículo 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Y el capítulo 19 del libro de Levíticos, versículo 9 y 10. Levíticos 19, versos 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Estos son solo algunos de los pasajes que nos mencionan en el Antiguo Testamento la existencia de pobres, menesterosos, necesitados. Y Dios tiene cuidado de estas personas. No son personas que están en lo que están, ni son pobres por maldición. Por algunas razones están con limitancias. Y aún los creyentes mismos, muchos israelitas, tenían que pasar por esta situación. Entonces, hermanos, esta teoría del falso evangelio, que usted no se debe enfermar, ni debe sufrir, ni tampoco debe ser pobre, es una teoría equivocada según las Sagradas Escrituras, como ya vimos que el Señor nos lo presentó. En tercer lugar, debemos tener cuidado con expresiones religiosas que existen, que las escuchamos con bastante frecuencia, que muchas de esas expresiones al final vienen a convertirse en una blasfemia al nombre de Dios. Estas expresiones, por ejemplo, o términos que escuchamos a veces, está, por ejemplo, la expresión yo declaro o yo decreto.
lo va a escuchar a veces en la radio, en la televisión, a través de las redes, humanos que están expresándose de esa manera, declarando, decretando, o dicen también yo desato, o dicen también yo ato, o también dicen yo pacto, yo profetizo, yo proclamo, yo reclamo. Ahora bien, todas estas expresiones que nosotros encontramos, escuchamos, vemos o cosas por el estilo, son expresiones que lo que hacen es alimentar el ego, el yo, en el ser humano, en la persona que está expresando eso. Y esta persona normalmente quiere hacerle creer al auditorio de que él tiene poder, que él puede reclamar, que él puede desatar, que él puede profetizar, que él puede decretar, que él puede atar y puede desatar. Todo eso, hermano y hermana, es falso según las Sagradas Escrituras. Y lo interesante de esto es que muchas veces los creyentes llegamos a creer eso como verdad. La palabra en boca del humano no tiene poder, al menos que estuviésemos en el tiempo de la antigüedad, en donde Dios usaba dones milagrosos a través de los cuales autenticaba el mensaje del mensajero. En esa época sí. Pero una vez que se completó el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios la tenemos completa, escrita, total, en nuestras manos y a nuestro alcance, entonces esa cantidad de dones fueron sacados de escena por el Señor. Y eso no existe hoy. Así que aunque usted declare que no tiene hambre, si no ha comido va a tener hambre. Aunque usted declare cualquier cosa y cualquier persona que haga una declaración de esta índole, está, según las Escrituras, equivocado. Porque, hermanos, la autoridad absoluta para todo lo que nosotros creemos está en la Biblia. Y por esa razón es importante que cada vez que usted escucha algo, ve algo o lee algo, siempre vayamos a esta pregunta que nunca debemos obviarla. La pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos decir según la Biblia? Usted tiene pobreza, tiene sufrimiento, tiene enfermedad, tiene angustia, tiene necesidades, tiene planes para su vida, propósitos para su vida, para hacer algo. ¿Qué deberíamos de decir según la Escritura? El creyente, hermano, no está a la deriva. Ningún hijo de Dios tiene razón para estar o sentirse a la deriva, porque tenemos al Señor Jesucristo con nosotros y en nosotros, y debemos procurar seguir y obrar de la manera como Él quiere que nosotros obremos. Todos tenemos planes en la vida, todos tenemos deseos en la vida. Quisiéramos tener una cosa, luego otra cosa y luego otra cosa. Si aquí pusiésemos en una lista los planes que cada uno de nosotros tenemos, llenaríamos página tras página. Planes del hermano tal, de la hermana tal, del otro hermano, o propósitos en la vida o algo. Ahora, hay una manera como nosotros debemos proceder frente a todo en nuestra vida. Ya sea frente a la pobreza, frente al sufrimiento, frente a la enfermedad, frente a cualquier necesidad que nosotros tengamos. Frente al sufrimiento mismo, nunca debemos descartar la voluntad de Dios por nuestro sufrimiento. Más bien hay que tratar de ver qué es lo que Dios quiere enseñarme a través del sufrimiento por el cual en su voluntad me está permitiendo pasar. ¿Qué deberíamos decir? Vamos a Santiago capítulo 4 y el verso 15. Santiago el capítulo 4 y el versículo 15. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo
13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Note bien, no debemos dar algo por sentado. Yo declaro que mañana tendré casa nueva. Tal vez caja nueva si se muere, pero no casa nueva. Eso es ficticio. Eso es engañoso. Porque no se trata de declarar que voy a tener tal cosa. Claro está, si el Señor quiere, entonces sí. Pero no es porque yo diga, bueno, yo pacto tal cosa con el Señor, o yo declaro, yo me comprometo, yo decreto, o algo por el estilo. Tenemos que aprender a saber cómo la Escritura enseña que debemos de vivir nosotros la vida cristiana y cómo debe ser nuestro proceder en todos los aspectos. En lugar de lo cual dice, deberíais de decir, si el Señor quiere. ¿Usted está enfermo? Si el Señor quiere, se va a curar. Pero si Él no quiere, usted no se va a curar. Porque hay enfermedades en la vida que las necesitamos. Y porque las necesitamos, el Señor nos lo permite. Si Él quiere, se va a curar. Aun y cuando los médicos le hayan dicho, usted tiene solo 3 meses de vida. O solo 6 meses de vida. Eso es médicamente hablando. Pero de repente el Señor dice, no, le voy a dar más. Le voy a dar 6 años. O de repente el médico dice, no, usted tiene vida para largo. Para largo. Y de repente mañana le cantamos. Si el Señor quiere. En lugar de lo cual dice Santiago, deberíais de decir, si el Señor quiere, haré esto, haré lo uno o haré lo otro. Si usted considera que está en escasez, en pobreza, en limitancia, si el Señor quiere, esa condición puede cambiar. Obviamente no si se la tira solo durmiendo y roncando sin trabajar. Hay que trabajar, porque no le va a caer todo del cielo. Pero si el Señor quiere, va a pasarlo a otra circunstancia, a otra situación en su vida. Porque la diligencia es necesaria. Y el diligente prosperará, dice Proverbios. Entonces, si el Señor quiere, así es como nosotros debemos de vivir la vida cristiana frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la pobreza, frente a la escasez. Si el Señor quiere, eso va a cambiar. Porque todo depende de Él. Todo depende de Él. Vamos al Salmo capítulo 143 y el verso 10. Salmo capítulo 143 y el versículo 10. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La oración aquí de este personaje que está haciendo a su Señor es que Él le enseñe a hacer su voluntad. Entonces debo preguntarme en relación a esto, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque para nosotros, hermanos, los creyentes, este es el manual. Esta es la autoridad absoluta. Toda la información que Dios quiere que usted conozca está aquí en las Sagradas Escrituras. Todo lo que Dios quiere que usted y yo hagamos está ya reflejado en las Sagradas Escrituras. Ahora pensemos en la siguiente pregunta. ¿Es la voluntad de Dios que nunca suframos? Porque a veces nos hacemos esa pregunta. ¿Es la voluntad de Dios que nunca suframos? No estamos preguntando si nos gusta sufrir. A nadie le gusta. A nadie le gusta. Pero hermano y hermana,
hay ocasiones en las cuales evidentemente la voluntad del Señor es que suframos. Porque hay ciertas lecciones en la vida que no las podemos aprender de otra manera a no ser si pasamos por la experiencia del sufrimiento. Otros pueden ser bendecidos cuando usted pasa por la experiencia del sufrimiento, porque puede ayudarles, puede motivarles, puede desafiarles, y usted viene a ser entonces la evidencia de que con ciertos sufrimientos la vida no se escapa. A pesar de todo lo que ha pasado, el Señor ha mostrado su voluntad, y su voluntad es perfecta, aun y cuando a veces sea doloroso. A veces nosotros pensamos que la vida cristiana debería estar marcada solamente por lo que consideramos como, por ejemplo, gozo, bendición, abundancia, libertad, salud, placer, etc. Pensamos que eso es la vida cristiana y que solo eso es lo que nosotros como creyentes deberíamos tener. ¿Sabe? Eso no sería vida. Eso no sería vida. Porque una cosa es el hecho de tener todo esto y no conocer la otra parte, la otra cara de la moneda, la otra experiencia del lado humano, en donde hay dolor, tristeza, sufrimiento, limitancias y cosas por el estilo. La Escritura nos ayuda para que nosotros tengamos la perspectiva correcta en cuanto a la voluntad de Dios, porque en muchas ocasiones la voluntad de Dios es que nosotros tengamos cierto sufrimiento. Por ejemplo, cuando vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro, nos da una perspectiva diferente al gozo, la bendición, la abundancia, la libertad, la salud y el placer. Y esta perspectiva que Pedro nos presenta, nosotros debemos conocerla en relación al sufrimiento, porque es la perspectiva que está de acuerdo con la realidad que nosotros vivimos hoy. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16 al 19. Capítulo 4, versos 16 al 19 de Primera de Pedro. Dice así: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Quiero animarle que marque eso en su Biblia. De manera que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, hay muchos que sufren según la voluntad del Señor. Y estos que sufren según la voluntad del Señor, dice Pedro, deben hacer dos cosas. La primera de ellas, encomendar su alma al Creador. Y la segunda, hacer el bien. O sea, por padecer, por sufrir, no hay que tirar la toalla. Hay que seguirse encomendando al Señor, hay que seguir en relación y en contacto con Él, y hay que seguir haciendo el bien, beneficiando a los demás. Entonces Pedro aquí nos muestra que muchas veces en la vida el creyente va a tener este tipo de situaciones, y a veces nosotros nos cuesta aceptar esa realidad. Pero hermanos, cuando vamos a lo que este libro nos refleja, nos manifiesta, nos damos cuenta de que en realidad el sufrimiento en la vida del creyente, de los hijos del Señor y de los siervos del Señor, está ligado a la voluntad de Dios.
está ligado a la voluntad de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, algunos de los grandes hombres del pasado vivieron momentos difíciles y momentos de sufrimiento. Grandes personalidades del pasado. La vida para ellos no fue algo fácil, por así decirlo. No siempre estaban con abundancia, no siempre estaban con salud, no siempre estaban con paz, no siempre tenían libertad, sino que tuvieron que pasar diferentes circunstancias, momentos difíciles y también momentos de sufrimiento. Ellos no eran peores que nosotros, quizá más bien al contrario. Sin embargo, en el programa y propósito de Dios fue la voluntad de Él que pasasen por ciertos sufrimientos. Ahora también no podemos descartar que hay sufrimientos que nosotros nos los buscamos. Hay padecimientos que nosotros nos los buscamos. Pero hay otros que son parte de la voluntad de Dios. Usted va, por ejemplo, a un restaurante. Hay Golden Corral aquí. Pero ¿saben de qué hablo? Ah, ok. Si yo vengo a Estados Unidos, si no voy ahí, no he venido a Estados Unidos. Para que sepa que me gusta. Pero usted va a este restaurante donde hay de todo. De todo. Y usted en lugar de comer se harta. Y luego después se indigesta. ¿Quién le puso eso? Claro que sí, vamos a clamar al Señor después que no podemos digerir porque nos metimos demasiado. Y el Señor en su gracia pues puede tener misericordia. Pero ese sufrimiento nos lo buscamos nosotros. Y si bien es cierto, el Señor es grande en misericordia, no está malo que clamemos a Él por una circunstancia semejante. Pero ese sufrimiento no es la voluntad de Dios. Abusé de mi organismo creyendo que era una máquina procesadora de las modernas de alimentos, le eché demasiado y se atoró. Y casi le cantan más allá del sol. Claro está, podemos clamar al Señor que nos ayude, pero también hay que decirle que nos perdone, porque abusamos. Pero hermanos, hay sufrimientos que vienen de parte de Dios. Él permite que eso pase en nuestras vidas y que nosotros pasemos por allí, porque muchas veces hay propósitos que solo Él los conoce. Recuerde, cada uno de nosotros los creyentes somos instrumentos en las manos de Dios y Él puede usarnos de la manera como a Él le plazca. Somos como el barro en manos del alfarero y Él puede darnos la forma que a Él le plazca. En el proceso de formación, la lista de los hombres grandes del pasado que sufrieron es bastante. Vamos a empezar a pensar en algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, el primer caso, Job. Creo que todos hemos leído la historia y quizá en algún momento nos hemos detenido y quizá en algún momento nos asusta saber cómo Job tuvo que hacerle frente a un sufrimiento más allá de lo común. Es casi antihumano, por así decirlo. Vamos al libro de Job, el capítulo 1, versos 6 al 12. Libro de Job, el capítulo 1, versículos 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a toda su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene,
y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Note bien que Dios dice aquí que Job era un hombre recto, perfecto. No había otro como él. Lo mismo dice el verso 1 del mismo capítulo 1. Y era este hombre, dice, perfecto, recto y temeroso y apartado del mal. O sea, un creyente muy fiel. Un creyente santo, consagrado, entregado a Dios. Sin embargo, ahí aparece este ser maligno y le hace un reto a Dios. Satanás está acusando a Dios o diciéndole a Dios que la razón por la cual Job es recto, perfecto, apartado del mal y temeroso es porque Dios le ha dado todo tipo de bendición. Y toda labor que él hacía, Dios la había hecho prosperar. Entonces, por eso le dice a Satanás: ¿y cómo no? Si está colmado de toda bendición. Y así, ¿cómo no va a ser fiel? ¿Cómo no va a ser temeroso? ¿Cómo no te va a seguir? Quítale todo lo que tiene y vas a ver lo contrario. Claro, Satanás está equivocado. Y muy equivocado, como lo sabemos. Dios, en su soberana voluntad, le permite a este ser maligno quitarle a Job todo lo que le rodeaba. Pero no podía quitarle todo lo que él quería, porque Dios le puso un límite. No toques su vida. O sea, Job podía quitarle todo lo material, todo el área familiar y todo lo demás, pero no podía quitarle a Job la vida. Y me imagino que a Satanás le hubiese gustado quitarle la vida. Vamos ahora al capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Note bien, a estas alturas Job está en la desgracia materialmente hablando. No tiene nada. Y ahora se ha evidenciado el error y la equivocación de Satanás, porque Satanás, según la percepción que él tenía de Job, era que al quedar sin nada, Job cambiaría, se descarriaría, fracasaría en la vida. Y Job sigue manteniendo su integridad. Y ahora Dios le dice: bueno, tú me incitaste a que lo arruinara sin causa, pero nada había cambiado en la vida de Job. Es que Job, hermanos, tenía una convicción, como pocos creyentes, pero una convicción que todo creyente debería de tener. Capítulo 13, verso 15. Libro de Job, capítulo 13, verso 15. Dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare, o sea, aunque llegase a ese extremo, dice: en él esperaré. Y luego después vino todo el sufrimiento cuando Dios le permitió a Satanás tocar el cuerpo de Job, una sarna maligna. Y Job estaba todo convertido en una llaga, y una llaga que lo que despedía era fetidez. Algo horrible, algo espantoso, inconcebible a la mente humana. Sin embargo, era la voluntad de Dios. Claro está, a su tiempo
y a su momento Dios quitó de Job el sufrimiento, el padecer y todo lo demás. Cuando vamos al último capítulo del libro, encontramos que Dios quitó la aflicción de Job y le bendijo al doble todo lo que había tenido antes. En ese momento, en esa circunstancia, sin duda, hay lecciones para la vida de Job, pero también para el diablo mismo. El diablo, aunque sabe mucho más que los humanos, no es omnisciente. No sabe todo. No sabe todo. Y él se equivocó en cuanto a la razón por la cual Job se mantenía temeroso y fiel al Señor. Job temía a Dios por amor. Por amor. No porque Dios lo haya colmado. Y lo demostró. Y Dios le demostró a Satanás que el creyente, que los hijos de él pueden estar gozosos, pueden estar viviendo en el temor del Señor, en obediencia al Señor, aun y cuando no tengan nada. Y eso es lo que vemos allí en el caso de Job. Otro personaje que vamos a mencionar también es José, el hijo de Jacob. La vida de este personaje no fue una vida solo de camino de alfombra o de rosas, de bendición y cosas por el estilo. Esta es una de las escuelas de los seres humanos más difíciles de vivir. Es uno de los grados en la escuela de la vida difíciles de pasar. Pero es interesante que 4 veces a través de la historia de José usted va a encontrar que Jehová estaba con él. A donde estuviese José, en la circunstancia más difícil, más adversa o más negativa, allí la presencia de Dios era manifiesta. Vamos a estos pasajes, Génesis capítulo 37, versículos 2 al 4. Capítulo 37, versos 2 al 4 del libro de Génesis. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hay que recordar que no eran 2 o 3 hermanos que tenía José. Eran muchos. Solo varones por lo menos se mencionan 11. Y las mujeres no se mencionan cuánto. Pero tenía muchos hermanos. Y ahí en ese ambiente de familia, José no le está yendo bien. Porque sus otros hermanos no pueden hablarle con amor, con comprensión, con carisma, para nada. No podían, dice, hablarle pacíficamente. Decimos en Honduras, le hablaba solo golpeado. O sea, retándolo, insultándole, faltándole el respeto y todo lo demás, tratándolo mal. No era un ambiente agradable. Y no porque él haya sido mal muchacho. No porque él haya sido mal hijo. Era parte sin duda de la formación que Dios quería que él tuviese por lo que iba a desarrollar en el futuro de su vida. Porque, hermano amado, para nosotros los creyentes, cada experiencia que Dios permite en nuestra vida es una escuela de aprendizaje que Dios quiere darnos, que nosotros tengamos. ¿Es usted alguien de la familia el menos querido? ¿El menos amado? ¿Al que nadie llama, nadie le importa, nadie le interesa? Y si le hablan es para hacerle reclamos, para insultarlo. Ahí está José. Usted no es el primero.
¿Lo trata mal su familia? ¿Ha habido preferencia o algo por el estilo? ¿Es el menos querido o es el más maltratado? Ahí está José. El ambiente en el cual él crece no era un ambiente agradable. Vamos ahora al versículo 17, el mismo capítulo, verso 17 al 20. Dice, aquel hombre respondió, aquí es cuando Jacob ha mandado a José para ir a buscar a sus hermanos. Dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, no era para darle una tunda nomás. No era para hacerle un reclamo fuerte, que se portara diferente. No, era para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Verso 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Note bien, lo venden. Es su propio hermano, aunque la intención original era matarle. Parece que todos estaban de acuerdo con el hecho de quitarle la vida a José. No era un criminal, era un joven obediente a su padre, era un joven que amaba a sus hermanos. Lo que pasaba con él es que no estaba de acuerdo con la vida engañosa, mentirosa y degenerada que sus hermanos vivían. Y entonces le contaba a su padre cómo era la conducta de ellos. Pero él era alguien íntegro. Y le llevaron a ese punto. Quieren matarlo, pero luego después uno de sus hermanos interviene. Verso 27, el mismo capítulo 37. Vamos a leer verso 26 y 27. Ahí es Judá, que parece que era de los mayores, que tenía un poquitito de diferencia de sus hermanos, o por lo menos menos asesino. Dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Por eso no lo mataron. Mejor lo convirtieron en plata. Se comieron toda la plata que consiguieron por la venta de su hermano y al viejo no le dieron nada más que una mala noticia. Y ahí está José. Ahora es un esclavo, es alguien convertido en esclavo indefenso, obligado a hacer labores que si estuviese con su padre, eso no hubiese pasado. Y cuando vemos toda la trayectoria de la vida de él, no fue todo camino de rosas. Fue de dolor, fue de sufrimiento. José tuvo que llorar. Más adelante en la historia de él, al parecer, los hermanos de José recuerdan cuando ya José es el primero o el segundo, por menos, allá en Egipto. Ellos recuerdan y dicen, nos acordamos de la angustia de él, porque es muy probable entonces que José le rogó, le lloró, le suplicó, no lo hagan, no me traten así, no hagan semejante maldad conmigo, soy hermano de ustedes. Sin embargo, lo vendieron y se deshacen de él. ¿Y dónde está Dios? ¿A quién sirve? ¿A quién sigue? ¿A quién procura agradar durante la trayectoria de su vida? Vamos al capítulo 39, versículos 19 al 23. Capítulo 39, verso 19 al 23.
Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ese era José. Cuando regresamos en el mismo capítulo 39, versículos 1 y 2, José ha sido llevado allá a Egipto. Potifar, oficial capitán del ejército de la guardia de Faraón, lo ha comprado. Ahora lo ha convertido en su esclavo. Está allí. Mas Jehová estaba con José. Verso 2. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con José. O sea, Dios estaba allí donde José estuviese. En una situación complicada, difícil de su vida, Dios estaba allí presente. Y esto, hermanos, nos muestra que muchas veces la voluntad del Señor es que pasemos por situaciones difíciles en nuestra vida. Porque a veces solamente así aprendemos algunas lecciones para poder ayudar a otros en el transcurso, en la trayectoria de la vida que nosotros tenemos. Independientemente de cuán grande haya sido un personaje de la historia bíblica, el programa de Dios normalmente no se altera. Esta persona va a pasar por esta circunstancia. Y en esta circunstancia, esta persona va a aprender a conocerme mejor a mí como no me ha conocido antes. En estas situaciones difíciles, nosotros los creyentes aprendemos a veces también cuán equivocados estamos. ¿Sabe que hace muchos años yo creía que habían 4 hermanos que no me querían? Por cosas que había escuchado que habían dicho. Y estaba bien definido, estos hermanos no me quieren. Y luego pasó un accidente. Y en ese accidente pues tuve que estar hospitalizado 22 días. Y sabe, las lecciones que aprendí ahí, solo estando ahí se aprenden. Solo pasando por ahí se aprenden. 7 fracturas en mi cuerpo. No tengo tanto cuerpo, pero tengo más fracturas que cuerpo. Ahí. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué me mostró el Señor? Que yo estaba equivocado. De todos los hermanos que me conocían y que fueron a verme, esos 4 hermanos fueron los primeritos en llegar a verme al hospital. Los primeritos. Los primeritos. Y no llegaron solo para ver, bueno, ¿y cómo está Colaco? No, llegaron para llorar. Para llorar. Y uno de ellos recuerdo bien que decía, Señor, Señor, ¿por qué le pasó a él? ¿Por qué no me pasó a mí? Que yo ya estoy viejo, yo ya viví bastante, él está joven, está sirviéndote, ¿por qué? Y otro hermano le dice, deje que el Señor sabe qué está haciendo. Y sí, ahí le pedí perdón al Señor y a los hermanos. Porque que yo recuerde bien, fueron de los primeros 4 que llegaron a verme para llorar conmigo. Y el Señor me sacó de ahí. Pero hermanos, en las circunstancias difíciles, en los sufrimientos, en los dolores, en la enfermedad, es donde más claramente nosotros vemos al Señor. Es donde mejor le conocemos a Él.
Los aguijones en la vida de los siervos de Dios son necesarios. Es verdad, Dios sana, porque ese es uno de sus atributos. Él dice, yo soy Jehová tu sanador. Yo soy. No yo era, yo seré, sino yo soy. Tiempo presente continuo. Él siempre ha sido y será Dios sanador. Pero no siempre es su voluntad sanarnos. Porque es muy probable que usted y yo, sanitos, vamos a ser rebeldes. Vamos a ser indomables. Vamos a ser inútiles para Dios. ¿Sabe que Dios trató con Pablo también de la misma forma? En Corintios capítulo 12. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue enviado un mensajero de Satanás que me abofeté. Me puso un aguijón en mi carne para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, para que Pablo no se creyese más que los demás. Y Pablo podía decirle a Pedro, hey Pedro, yo fui al cielo y regresé, ¿y vos? Jacobo, yo fui al cielo y regresé, ¿y vos? Dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, algo que incomodaba a Pablo físicamente. Y dice Pablo, 3 veces rogué al Señor que lo quite de mí. ¿Le contestó el Señor? Sí, pero con un no. Pero le contestó. Porque a nosotros normalmente nos agrada que el Señor nos conteste con un sí. Pero Él nos contesta a veces con un no. O con un sí o con una espera. Pero que contesta, contesta. Él no se queda sin respuesta. Y dice Pablo ahí, 3 veces le rogué al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es ahí, hermanos, en donde nosotros los creyentes debemos aprender y ubicarnos y saber. El sufrimiento muchas veces es lo que nosotros necesitamos para tener una vida de gratitud delante del Señor, para tener más comprensión para otros hermanos que sufren o que tienen escasez, para poder también ayudar a otros. Y no más quiero darle la lista de los personajes que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que pasaron por sufrimientos. El profeta Eliseo, el hombre que más milagros hizo en la historia del Antiguo Testamento. Eliseo era discípulo de Elías. Elías hizo 7 milagros extraordinarios durante el desarrollo de su ministerio. Eliseo hizo 14 milagros. Sin embargo, la Escritura nos muestra en el 2 libro de Reyes que Eliseo se enfermó y murió de esa enfermedad. Después de tantos milagros, después de tantas obras extraordinarias que él hizo, enfermarse y morir de esa enfermedad, esa era la voluntad de Dios. Así que el sufrimiento y la voluntad de Dios siempre se van a relacionar. Daniel y sus amigos ya sabemos todo lo que pasaron. Y ellos fueron hombres que siempre confiaron. Cuando desafiaron al rey, los 3 compañeros de Daniel le dijeron al rey, nuestro Dios, oh rey, nos librará de tu mano. No era un reto irrespetuoso ante el rey. Era la expresión de la convicción que ellos tenían que todo estaba bajo control divino. Y luego le dicen, y si aún a nuestro Dios no le place librarnos, sepas, oh rey, que no te vamos a obedecer. Y fue la voluntad de Dios librarlos. Los libró. Y quiero concluir leyendo 2 Timoteo capítulo 3, versos 10 al 12. Para ver allí que los creyentes fieles que buscan agradar al Señor, una de las cosas por las cuales naturalmente tiene que pasar es precisamente la persecución, el dolor y el sufrimiento. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice Pablo así, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir
piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice Pablo, padecerán persecución. Así que, hermanos, el sufrimiento, el dolor, las enfermedades, veámosla como aquellas cosas que Dios en su gracia permite en nuestras vidas para enseñarnos lecciones que de otra manera no las podemos aprender. ¿Usted ya oró 3 veces o más por una enfermedad que tiene y no se ha curado? Es posible que el Señor ya le respondió como a Pablo y usted no quiere entender. Sí, el Señor ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y recordemos, ese tipo de cosas y de experiencias que pueden pasar en la vida nuestra son cosas que Dios sabe que necesitamos para ser de mayor bendición. Porque somos nosotros instrumentos para la gloria de su nombre. Debemos ser como el barro en manos del alfarero. Bien, hermano, nuestro tiempo se ha ido. Gracias por su paciencia. Pero recuerde, la voluntad de Dios y el sufrimiento van de la mano. Y cuando pasamos por cualquier tipo de sufrimiento, veámoslo a Él, tengamos paciencia y dependamos de que su voluntad es buena, es perfecta, es abundante, es benévola. Hay 10 características de la voluntad de Dios en cuanto a sus actos para nosotros los creyentes. Y todas tienen que ver con usted y conmigo. Gracias y que el Señor nos bendiga. Gracias al Señor, ¿verdad?, por la vida de nuestro hermano polaco. Que el Señor pues lo siga bendiciendo grandemente. Lo que a veces nosotros pasamos, o es decir, lo que con lágrimas se aprende jamás se olvida. Cuando usted aprende algo en el sufrimiento, con lágrimas que ha sufrido, nunca lo va a olvidar. Y el ser humano tenemos la tendencia de olvidarnos de ciertas cosas. Entonces a veces el Señor permite ciertas cosas, pero también dice lo que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Y también hay una promesa. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero debemos de entender bien el texto. Los que aman a Dios, si usted ama a Dios, en el sufrimiento eso le va a ayudar, como decía nuestro hermano. Quisiera que nos pusiéramos se pongan de pie y luego cantemos la última alabanza. Gracias, hermano polaco, por ese tremendo mensaje que nos edifica a nosotros y nos ayuda a permanecer siempre firmes sin importar las circunstancias de la vida. Sabemos que tenemos un Dios poderoso que conoce todas las situaciones que nosotros podemos estar pasando en cualquier momento. El 65 de Celebremos su Gloria, vamos a cantarlo y luego el hermano bueno, el hermano Fabián nos puede pedir palabra de oración después. El 65 de Celebremos su Gloria. ¡Qué maravilla es!
es que nuestro Señor nos ame, seres limitados, infinitos.